Hola a todos, bienvenidos a Isaías 53, el canal donde adoramos a Dios y lo magnificamos con nuestras vidas. Y hoy día vamos a hablar sobre la adoración, específicamente en el tema de la alabanza. ¿Cuál es su propósito? ¿Dónde encontramos alabanzas en la Biblia? ¿Cuáles son sus componentes y qué los produce? Y para esto tenemos que ir primeramente a la palabra de Dios y vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 16. Que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. La palabra de Cristo debe habitar en nosotros en lo profundo, no solo de nuestras mentes, sino de nuestros corazones. Debe ser conocida la doctrina de Cristo y su evangelio. Debe ser meditado y transferido de la mente al corazón. La doctrina completa del Evangelio, del Antiguo Testamento y de su conexión con el Nuevo Testamento y de los pactos de la revelación completa del misterio de Cristo debe estar abundando completamente en los corazones de aquellos que escriben canciones de alabanza. Y para esto tenemos que entender que el versículo está hablando que debemos cantar con sabiduría. Esto significa que un neófito no puede escribir alabanzas. Un neófito es alguien recién convertido que no tiene conocimiento sólido de la doctrina y enseñanzas del Señor Jesucristo. Debe tener abundante conocimiento y aplicación de la palabra de Dios y debe ser apto para enseñar en toda sabiduría. La alabanza, su propósito es aquella de glorificar, magnificar, enseñar y exhortar. La alabanza debe exaltar a Dios y su palabra, debe ser de edificación para los santos y debemos hacerlo al cantar salmos, himnos y canciones espirituales. Y vamos a definir esos tres términos. Vamos primero con los salmos. Los salmos es cantar literalmente la palabra de Dios. Es el cantar con un tono musical o solo con voces los salmos encontrados en la Biblia. Los himnos son literalmente canciones de alabanza de elogio de las maravillas de Cristo y de su persona. Es alabar su carácter, su palabra, su obra redentora, su salvación y mucho más. Son canciones enfocadas completamente en magnificar a Cristo y su obra. Y las canciones espirituales son aquellas dirigidas por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios testifica de Cristo y nos recuerda la palabra hablada por Cristo. No existe revelación nueva porque todo ha sido revelado ya en la palabra de Dios. Y vamos a leer Juan 14:26 que dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo será aquella que nos enseñará la palabra revelada y que nos recordará todo aquello que Cristo enseñó y sus apóstoles. Cristo por medio de los apóstoles. Debemos adorar a Dios en espíritu y verdad. Es la única manera de adorar a Dios. No existen nuevos mecanismos y técnicas de adoración, porque nosotros no definimos cómo adoramos a Dios. Es Dios quien pone las condiciones. Aquí vamos a hablar de las reglas normativa y regulativa de adoración, términos que muchas veces no se estudian en la iglesia hoy en día, pero creo que son bastante importantes. Y comencemos primeramente con la regla normativa de adoración. Es aquella que se fija en las escrituras para ver si hay una forma de prevención de cierto tipo de alabanzas. Es aquella que se fija en las normas, en las reglas, de que si hay un versículo o si hay una contradicción o si en la palabra de Dios debe ser tan específica que debe ponerlo en una norma. ¿Y a qué me refiero a esto? Hay muchas iglesias que en su alabanza, en su adoración, empiezan a hacer actos indebidos, como un ejemplo, botar glicerina por los ventiladores o cosas locas como echarse al piso y empezar a temblar o etcétera. Actividades de esta manera. Y si tú los confrontas con esto y dices que no es bíblico, ellos te van a decir, pues muéstrame un versículo que dice que es prohibido. Y obviamente no vamos a encontrar un versículo que dice, mira, es prohibido echar glicerina por los ventiladores o etcétera. Pero esta regla
normativa lamentablemente ha sido la que más ha adoptado la iglesia de hoy en día, de la iglesia evangélica. Es aquella que siempre mira y dice, bueno, si la Biblia no dice nada en contra de eso, si no hay un versículo que dice que está mal, pues tenemos todo el derecho de hacerlo. Pero creo que es muy inconsistente esta forma de ver la adoración y la vida cristiana de acuerdo a las Escrituras. ¿Y por qué? Porque tenemos que ver la regla regulativa de adoración. Esta es la regla histórica que han usado la iglesia. Pero la regla regulativa de adoración es aquella que establece a la palabra de Dios y sus mandatos como la regla establecida para vivir nuestra fe y su práctica. Eso significa que la palabra de Dios es la cual nos regula y define de qué manera vamos a manejar la iglesia, cómo vamos a adorar a Dios, cómo vamos a predicar y etcétera, basado en los mandamientos, ejemplos que encontramos en la Biblia, los ejemplos que encontramos de la iglesia y los principios bíblicos que están establecidos en la palabra de Dios. No nos vamos a salir o intentar reinventar términos o condiciones si no nos sometemos a lo establecido ya en la palabra de Dios. Esta regla regulativa es aquella que nos protege de no salir y cometer esos pecados que no conocemos, como dice David en los Salmos. Nos regula nuestra fe, nos regula nuestra práctica de nuestra fe y nos mantiene protegido por los principios bíblicos y por la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante este concepto? Porque muchas personas creen que porque su adoración viene, entre comillas, del corazón, por lo tanto debe ser aceptada. Pero debemos recordar que Dios es quien define y pone las condiciones de cómo debe ser su adoración. Y para eso pondremos 3 ejemplos. Vamos a empezar con el primer ejemplo que lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 5. Vamos a hablar de Caín, que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Empezamos desde Génesis, el capítulo 4, que ya vemos que Dios establece de cómo debe ser su adoración. Y sabemos que Caín se enojó porque Dios no le aceptó el fruto de su adoración. Por lo tanto, podemos reconocer que Caín de verdad trajo algo que él pensaba que Dios tenía que aceptar. Podríamos decir que lo trajo con todo su corazón, que tenía buenas intenciones, sin embargo lo hizo de la manera equivocada, mientras que Abel trajo los primogénitos de sus ovejas y él sí fue aceptado por Dios. Aquí vemos el primer ejemplo que Dios sí acepta un tipo de alabanza, un tipo de adoración, un tipo de sacrificio, pero que rechaza también otros tipos de alabanza, adoración y sacrificio. El segundo que vamos a ver es Saúl. Vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 9 al 14, que dice: Saúl ordenó: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que a los filisteos se hablaban juntamente en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Versículo 13. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Vemos aquí también que Saúl tenía buenas intenciones, pensaba que estaba haciendo lo correcto, sin embargo, sabía que eso no era la forma ni las condiciones que Dios ha puesto para su adoración. Y por su falta de impaciencia, por su desobediencia, terminó ofreciendo algo,
una adoración, una alabanza, un sacrificio que a Dios no le agradaba. Y vamos a ver a Usa. Este creo que es el ejemplo más claro de que las buenas intenciones, tener un corazón que desea adorar a Dios, no siempre eso significa que va a ser recibida la adoración. Usa, al llegar, segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 6 al 7 dice: al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca, y ahí mismo hirió a Usa y este cayó fulminado. Aquí podemos ver en el versículo 6 que los bueyes tropezaron y que la intención de Usa era que la arca nunca tocara el piso. Tenía buenas intenciones, su corazón estaba en el buen lugar, pero las condiciones que Dios había establecido no las obedeció. Y por lo tanto el Señor se enojó y lo hirió. Lo mató instantáneamente por no obedecer las condiciones establecidas para su adoración y para su alabanza. Entonces sí vemos que sí es importante la manera en la cual ofrecemos sacrificio y alabanza a nuestro Dios. Sí existen requisitos y condiciones. Y tienen que ser regulados por las Escrituras, por la palabra de Dios. Ahora vamos a analizar una alabanza que encontramos en la Biblia del Nuevo Testamento y vamos a ver sus componentes y discernirlos. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículos 68 al 79. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habla de conceder, que librados de nuestros enemigos, que nos había de conceder, de Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de la salvación de su pueblo, para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. En el versículo 1 encontramos claramente el motivo de la alabanza de Zacarías, que Dios ha visitado a su pueblo y lo ha redimido. Vemos que magnifica la promesa que Dios ha levantado un poderoso Salvador, que es de la casa de David, predicado por los profetas, y es el cumplimiento del pacto establecido desde Génesis 3. Y aquí cabe recalcar que existe un hilo de conexión entre Génesis 3 hasta su cumplimiento en Cristo. Desde Génesis 3 se establece lo que se conoce como el pacto de la gracia, que Dios iba a proveer la salvación de su pueblo por medio de la simiente de Eva. Y ese pacto se va revelando hasta su cumplimiento en Cristo. Dios nunca se olvida de su pacto. Luego exalta la obra del Señor en Juan el Bautista, que prepara el camino del Señor llamando a la gente al arrepentimiento. Habla del conocimiento de la salvación por medio de la predicación y habla de la regeneración del Espíritu Santo, dando luz donde hay tinieblas. Esta alabanza lleva la riqueza primeramente del Evangelio salpicado en cada oración que sale de su boca. Cabe recalcar que se exalta más a Dios y su carácter. Y por consiguiente, el ser humano debe quedar secundario. Usualmente se canta hoy en día de nosotros y de cuánto Dios nos ha cambiado, y ahora somos nosotros mejores, y etc. Y el enfoque de la alabanza se trata mucho del ser humano en vez de tratarse del carácter de Dios y de su obra. En vez de magnificar quiénes somos nosotros, debemos magnificar quién es Cristo. ¿Y qué ocasionó esta alabanza? La gracia y la obra de Dios. Muchos hoy en día quieren dar prioridad a la creatividad, a los nuevos mecanismos y las técnicas de escribir canciones. Y lo más triste es que existen disqueras cristianas que producen alabanzas, entre comillas, y ya tienen planeado cuántas canciones van a sacar y qué métodos utilizar para sacar canciones que muchas veces no son bíblicas, que muchas veces están
basado en las emociones o en la creatividad, pero no están basadas en la palabra de Dios y exponer las verdades del Evangelio. Son muy pocas las canciones que se encuentran en nuestra cultura hoy en día que son alabanzas agradables al Señor y bíblicas. Y no quiero que esto suene como legalista, pero es necesario tener creatividad. Dios nos ha dado creatividad, pero a Dios le importa más el contenido, que esté regulado por su palabra y que esta sea la prioridad en vez de buscar talento, en vez de buscar lo de afuera, sino más bien buscar que sea bíblico el contenido y que exalte a Dios y que no nos exalte a nosotros, que no exalte al ser humano cada vez que cantamos canciones. Y si vamos a cantar alabanzas en la iglesia, debe ser salmos, debe ser himnos, debe ser canciones espirituales, y ya los definimos arriba. ¿Qué es esto? ¿Qué significan estos términos y cómo debe ser regulado nuestra adoración? Vamos a leer ahora una canción que es antigua, pero sigue siendo relativamente nueva porque fue después de 1500 años de Cristo. Y dice así la canción, dice: esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir, de Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios, escrito por Martín Lutero. Y esta es una estrofa, solo una estrofa de esta canción. No es excusa decir que los estándares bíblicos son muy altos. Es necesario estar lleno de la palabra de Dios para predicarla mientras cantamos. Debemos predicarla en su completa riqueza. La riqueza no se encuentra en el ritmo, no se encuentra en las habilidades del músico, en el carácter del cantante, se encuentra en el contenido de aquello que estás cantando. En fin, ¿cómo podemos concluir en este estudio de la adoración? Y creo que la conclusión está resumida en 1 Corintios 14:15, que dice: ¿y entonces qué? ¿Oraré con el Espíritu? Pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Nuestra alabanza a Dios debe ser regulada por la palabra de Dios. Al igual que nuestra vida cristiana, nuestras letras deben estar alineadas a la palabra y deben proclamar las verdades de Dios, y nuestro espíritu debe estar sometido bajo la autoridad de Dios en toda humildad. Esta es la adoración que agrada a Dios, la adoración que exalta a Dios, que exalta su palabra y que la repite y que cante su palabra, que predique su palabra con ritmo, con canciones. No es aquella que se basa en los sentimientos, no es aquella que se basa en exaltar al ser humano, no es aquella que se basa en ver lo maravilloso que nosotros somos, sino más bien de glorificar a Dios y exaltar a Cristo y su obra redentora. No nos exaltemos más a nosotros y no ofrezcamos alabanzas y sacrificios que no son agradables. Temamos al Señor y ofrezcámosle aquello que sabemos que le agrada. ¿Cómo sabemos que le agrada? Por medio de la palabra de Dios discernimos las letras y las cantamos con un corazón y un espíritu humilde en adoración y sumisión a Dios. Hasta la próxima, hermanos.